Recuerden aprovechar a hacer las pausas activas ahí cuando se nos corte las sesiones. Listo, determinamos en la última columna, determinamos el porcentaje que pasa a 10, el porcentaje que pasa a 30, el porcentaje que pasa a 60. Si no los tenemos de una vez para determinar sus diámetros efectivos, pues tendremos que utilizar la fórmula de interpolación. Desarrollamos la fórmula de interpolación, determinamos los valores, hallamos coeficiente de uniformidad, coeficiente de curvatura, los evaluamos según sus parámetros o sus rangos y determinamos si es bien gradado o pobremente gradado. ¿Listo? Muy bien. De lo que teníamos, sí, claro, el 6.2 se calcula el coeficiente de uniformidad y coeficiente de curvatura. Ahí están las fórmulas. Se determina si es bien gradado o mal gradado o pobremente gradado. Si cualquiera de las dos expresiones significa lo mismo, mal o pobremente gradado. Y algo adicional, aún no hemos terminado. Lo que corresponde a calcular el porcentaje total de finos que se haya presentado en la muestra. Entonces, nuestro ítem 7, ¿sí? Ítem 6.1, se calcular los diámetros efectivos. Ítem 6.2, calcular el coeficiente de uniformidad y coeficiente de curvatura. Ítem 6.3, determinar si es bien gradado o pobremente gradado. Ítem 7, se calcula el porcentaje total de finos de la muestra. ¿Y cómo es? Esto sí es lo más sencillo del universo. Simplemente, entonces vamos a poder primero determinar en materia de peso cuántos son los finos de todo eso que estuvimos trabajando. Y esa formulita es peso de la muestra original menos el peso seco lavado en el tamiz 200. ¿Sí? El peso de la muestra original, es decir, de esa que nosotros antes de realizar el lavado, teníamos como dato. Es un dato que tenemos que tener. Para poder determinar esto, ese es un dato que nos van a decir. El peso de la muestra original era tanto. Obviamente que tiene que ser mayor, ¿sí? O muy cercano, pero por lo menos mayor que el peso seco lavado en el tamiz 200, ¿sí? Inferior no puede ser, porque de aquí es precisamente donde estamos sacando lo que vamos a meter de material antes de generar el lavado. Muy bien, si eso es un dato y este también lo conocemos de desarrollar el ejercicio, de una vez tenemos lo que equivale a peso en finos. Ambas deben estar en las mismas unidades de gramos. Procedemos a desarrollar lo que es el total de finos en gramos. Entonces, ¿qué es el total de finos? Pues eso que acabamos de hallar, los finos más lo que tengamos de peso en la bandeja o fondo. El peso de material, ¿no? Es decir, habrá que restarle el peso de la bandeja o fondo. ¿Por qué? Porque en la bandeja o fondo siempre es lo que pasa del tamiz 200, es decir, ya es un material fino. Entonces, eso que tengamos allí, en este caso, nosotros teníamos en la parte de la bandeja 7.80, ¿sí? Y si teníamos por alguna razón el valor de la muestra original, podíamos determinar los finos y a esos finos le iríamos a sumar ese 7.80 gramos, que es lo que quedó después de pasar el tamiz 200 en la bandeja o fondo. Si por alguna razón no tenemos nada, es decir, no quedó nada en la bandeja o fondo, quiere decir de que en ese momento, pues, esto se hará cero
y solamente el total de finos será exactamente igual al finos que acabamos de determinar, a ese peso que acabamos de determinar. Y ahora sí, el porcentaje total de finos en la muestra será el total de finos, que está en gramos, sobre el peso de la muestra original. Sí, eso es normalmente lo que nosotros sacamos de porcentaje. Siempre el denominador va a ser, digamos, el, el todo de donde se está sacando algo. Entonces, simplemente aplican la fórmula y obtienen cuál sería el porcentaje total de finos. Si estuviésemos, por ejemplo, en este ejercicio, pues podríamos decir, por ejemplo, que supongamos un valor total de finos, perdón, peso de la muestra original. Peso de la muestra original. Vamos a ponerle 2.910, por ejemplo. Gramos, obviamente. Si eso es así, entonces, por ejemplo, ya podríamos perfectamente determinar los finos, que es peso de la muestra original menos el peso seco lavado en el tamiz 200. Como el peso seco lavado en el tamiz 200 es un dato que también tenemos que tener, todos esos pesos los vamos a ir determinando, vamos a hallarlo. Simplemente hacemos la diferencia entre el peso de la muestra original menos el peso seco lavado en el tamiz 200. En este caso en particular nos está dando 30. Muy bien. Ahora vamos a determinar el total de finos. Hasta el momento esto es en gramos. Estos son gramos. Y aquí también van a ser gramos. El total de finos, ¿quién es? Ah, bueno, allá nos estaba diciendo que es lo que determinamos de finos más la bandeja o fondo. Entonces, en este caso, es este valor más, y aquí sí tenemos algo de peso en la bandeja o fondo. Y ahí lo tenemos. Y con eso, ahora sí vamos a determinar el porcentaje total de finos. Entonces, el porcentaje total de finos será total de finos sobre el peso de la muestra original, todo por 100%. Entonces, total de finos, ya lo tenemos, sobre el peso de la muestra original, acá lo tenemos, por 100. Y ahí obtendríamos el resultado para ese final, para todo el análisis de esa granulometría de ese suelo. Es decir, que todo lo que estuvimos trabajando, también vamos a terminar sabiendo, aparte de que es un suelo que no está bien gradado, ¿sí? Es un suelo pobremente gradado o mal gradado, que también
su porcentaje total de finos es del 1,29, hay prácticamente 1,30% de la muestra original, de la muestra total. Y en materia de granulometría, pues eso sería todo. Generamos un gráfico, obtenemos los diámetros efectivos, podemos desarrollar lo que son el coeficiente de uniformidad y curvatura, determinamos si es bien gradado o mal gradado, llegamos a conocer el porcentaje total de finos y hemos desarrollado la hoja de cálculo. Se realizó compensación en este caso en particular y listo. Eso en general es todo lo que tiene que ver con la parte de granulometría. Pero me voy a grabar, a guardar la sesión anterior. Algo para tener en cuenta, por favor, pues obviamente yo me imagino que ustedes sí van a de todos modos desarrollar no solo este ejercicio completo, sino pues muchos otros ejercicios que encuentren por ahí para tomar habilidad y destreza en el desarrollo de ese tema. Lo otro, de una vez les digo, por favor, busquen lo que tiene que ver con granulometría cuando se están mezclando dos o más suelos. Busquen a ver qué encuentran de eso. Cuando esto lo hicimos y todo ese desarrollo fue precisamente para un solo suelo, pero también dentro de las condiciones de lo que es la mecánica de suelos y que ustedes van a reforzar cuando estén en diseño de mezclas, es precisamente cómo mejorar si un suelo de pronto en el momento no nos sirve. Nosotros aún no vamos a hacer eso específicamente, pero sí por lo menos debemos entender que sí se pueden mezclar diferentes suelos y sobre eso se desarrolla una granulometría. Ese más o menos es el proceso, pero por favor busquen cómo podría ser precisamente esa forma de evaluar cuando son dos suelos para desarrollar una granulometría. Ahí les queda para que investiguen. Muy bien. Ahí como para los últimos minutos de la clase, ya vamos a entrar al siguiente tema, lo que tiene que ver con los estados de consistencia. ¿Sí? Recordemos que para poder, el tema que también vamos a desarrollar muy bien la próxima semana, esta parte de límites de Atterberg o estados de consistencia es algo muy sencillo, es decir, eso aspiro y espero que a más tardar en hora y media lo hayamos abarcado y a partir de ahí, de una vez empezamos a trabajar lo que es la clasificación de los suelos, que también es muy fácil teniendo la información y sabiéndola entender. Entonces, esto de estados de consistencia es lo que tiene que ver con los límites de Atterberg y precisamente son unas formulitas y unas condiciones que salen también de desarrollar otro tipo de análisis o ensayos de laboratorio. Resulta que acontece que para eso, esto es lo que más tiene que ver con la parte de los suelos, digamos, finos, ¿sí? Aunque, por ejemplo, lo que tiene que ver con lo que es el límite líquido, que es uno de los límites,
que podemos trabajar, ¿sí? Que podemos determinar en el laboratorio, el límite líquido. Hay suelos granulares, sí, suelos gruesos que sí poseen límite líquido. Lo que normalmente no poseen los suelos gruesos o granulares es el límite plástico. Ojo con eso. Límite líquido sí de pronto se puede determinar. Es complicado, es bastante laborioso, pero sí se puede llegar a determinar. Mientras que para los suelos granulares, los suelos no cohesivos, precisamente el límite plástico prácticamente es nulo. ¿Por qué eso? Precisamente porque esa es su condición, no son cohesivos. Para tener plasticidad, es decir, para poderse, digamos, maniobrar sin que se desmorone fácilmente un material, precisamente esa es la condición, que tenga cierta cohesión. Por eso los finos y sobre todo las arcillas, especialmente, tienden a ser bastante plásticas. Por eso también se utilizan para otro tipo de labores, no solo construcción, sino elaborar ciertos materiales, ciertos artefactos, ¿sí? Ciertos, digamos, ciertas cosas a base de ese material. Eh, para poder generar cualquier cuestión de plasticidad o de límites líquidos, para nosotros lo que va a ser fundamental aquí es el contenido de humedad. Entonces, esa parte como para más o menos irla entendiendo. Es fácil de pronto, pues aquí en Colombia, hay un producto alimenticio que la gran mayoría de las personas por lo menos lo ha visto. Muchas veces es de lo que más consumen en los hogares y sobre todo más o menos entienden cómo es su preparación. Entonces, por favor, alguien de los del grupo que de pronto no tenga ni la más remota idea de qué es una arepa, o todos sí saben qué es una arepa. Sí, profe. Claro, claro. ¿Sí? Muy bien. Partamos del hecho de que sí. Yo también sé que es una arepa, obviamente. Y si de pronto, ahí sí, si alguna vez han estado presentes en la elaboración de una arepa, primero es algo que es un material, digamos, eh, sólido, pero tipo arenoso, tipo grumo, es una harina, pero ese tipo de material no es líquido, no tiene plasticidad, él se puede fácilmente, digamos, desgregar. ¿Qué ocurre con eso? Normalmente se le adiciona agua. Al adicionarle agua, es decir, al adicionarle contenido de humedad a esa harina, usted puede empezar a mezclar, ¿sí? Ah, bueno, que no, que si se sigue, digamos, zafando muy rápido, no guarda cierta consistencia. Ah, bueno, le echamos otro poco de agua, muy bien, continúa, hasta que de pronto tiene la maleabilidad de darle forma a ese producto alimenticio, a esa arepa. Ah, bueno, eso mismo es con los suelos. ¿Qué pasa si de pronto, no sé, tal vez necesite más y cojo y le echo más agua todavía? Eso ya no me va a poder de pronto servir para generar la arepa, sino que ahora se está comportando es un masacote, es decir, como si fuese un fluido. Eso mismo que le ocurre allí, eso mismo pasa con los suelos. Es fácil de entender de esa forma. Es decir, que un suelo, bajo determinadas, digamos, condiciones de contenido de humedad, puede estar variando su consistencia, ¿sí? Su forma de presentarse. Incluso pierde o gana ciertas características según el contenido de humedad. Por ejemplo, la arcilla, si productos normales que se elaboran con eso, que no tengan que ver con construcción,
lo que son los materos, lo que son los típicas alcancías del marranito y demás. Eso es porque en algún momento la arcilla, que es un material de suelo, ¿sí? Es un material sólido, pertenece al grupo de los finos, se le adiciona cierto contenido de humedad para que reaccione y se deje maniobrar, ¿sí? Es la misma condición de una plastilina, ¿sí? La plastilina es precisamente de ese nombre, la parte plástica, es decir, que se le puede dar alguna forma y más o menos la mantiene. Para que ese producto del suelo permanezca así en el tiempo, pues tiene que pasar por otro proceso, que ya es lo que tiene que ver con la calcinación en un horno. Pero esencialmente entender de que eso, originalmente la arcilla sola, usted no puede de una vez generar algún elemento. Tiene que adicionarle contenido de humedad para poderla trabajar y ahí sí, en moldes o dándole forma manual, artesanal, se puede obtener alguna cosita, algún objeto, ¿sí? Entonces, entendiendo eso, se puede entender también cómo es el comportamiento de los suelos. Entonces, para eso, para determinar de pronto hasta qué punto un suelo se comporta, está en estado totalmente sólido, o se puede empezar a trabajar, o se empieza a comportar como si fuese un fluido, es decir, lo mismo de la arepa, de que le estamos echando mucha agua a la harina, primero le echamos un poco, necesitamos un poco más, la podemos maniobrar, y después nos pasamos de cuerda, o se nos cayó la jarra de agua encima de eso y se nos empezó a comportar como un masacote. Eso exactamente le ocurre a los suelos. Entonces, para ello, por favor, para la siguiente clase, revisen, busquen material que tenga que ver con el ensayo de laboratorio de límite líquido y límite plástico. Para lo que tiene que ver con límite líquido, ¿sí? Y este ensayo de laboratorio sí es de lo más interesante, muy bonito para hacer. Este ensayo es de los normales típicos que tienen que realizar allá en el laboratorio presencial. Es con lo que se denomina cazuela de Casagrande. Esa es la cazuela de Casagrande, tal cual. Eso es un instrumento diseñado por uno de esos desocupados que le dio por estudiar muchísimo mecánica de suelos, cuya condición de sus materiales los materiales que constituyen esa cazuela cumplen ciertas condiciones para poder obtener resultados que nos sirvan en el momento de evaluar un suelo, ¿sí? Un terreno. ¿Qué es lo que se hace con eso? Primero, lo que se busca es llenar un poco esa cazuela. Normalmente se llena, digamos, desde el borde eh, horizontalmente hasta el fondo de la cazuela, más o menos eso. Así se llenaría esa parte. Y luego, con un instrumento que se denomina ranurador, y hay de diferentes clases, por lo menos el cual les estoy mostrando acá, es del que se tiene allá en el laboratorio de nuestra universidad, ¿sí? Este lo utilizan mucho los que tienen que ver con ensayos para invías, pero de todos modos lo que se busca es que el material que yo haya aplastado sobre esa cazuela, por intermedio de ese ranurador, y el ranurador siempre se utiliza desde la parte del fondo hasta el frente, es decir, hacia lo más cercano a quien está realizando el ensayo de laboratorio, se ubica el ranurador por acá y precisamente ranura, es decir, abre un boquete en esa masa de suelo que hemos colocado en esa cazuela. Inge, qué pena, pero yo tengo clase de fluidos y tengo quiz, yo mejor ¿Listo? la otra Ya, no, parte de la no hay clase lo veo en problema. el video. Busquen sobre el tema, era como para más o menos ilustrarlos de lo que pueden estar encontrando, y ya Vale, la profe, próxima gracias. clase lo trabajamos en forma. ¿Listo?
Entonces nos vemos, si Dios quiere, en la próxima clase. Bueno, ingeniero, hasta luego. Chao.